Agradecemos a Dios este domingo 7 de octubre del 2025 y estamos listos para seguir adelante en lo que Dios ha dispuesto. El Señor le busco continuamente entre semana para que Él me diga qué es lo que ha de compartirse con ustedes. El tema de hoy tiene por título Las promesas de Dios se cumplen. Y este va a ser una serie de predicaciones. Esta es la introducción nada más. Precisamente un pasaje que estaba citando el hermano Eliud y se encuentra ya en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 y vamos a ir hasta allá. 2 de Corintios 1:20 y dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Muy bien. Seguimos en un camino de fortalecer nuestra fe. Ahora el Espíritu Santo nos impulsa y revela en creer y confiar en lo dicho por Dios para bien. Esto tiene que ver con lo que voy a definir al rato. En lo dicho por Dios para bien, mostrando por su grandeza y poder que Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas sin falta y en su tiempo. Ahora vamos a mirar lo que dice precisamente ahí en 2 de Corintios 1:15. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y pues de esta manera el Señor está hablando con nosotros. Pablo apóstol deseaba preparar al pueblo de Dios de la iglesia de Jesucristo en Corinto para el día del Señor. Vamos a leer el 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Es decir, que muchos dicen, ¿qué tiene que ver las promesas de Dios que se cumplan? La introducción. Pablo usó este tema para preparar a la iglesia de Corinto para la venida del Señor. Y hoy estoy haciendo yo lo mismo, que hablando de que hemos estado hablando de esa promesa de la venida del Señor y del día del Señor, y queremos que usted esté preparado sabiendo que se va a cumplir. Algunos dicen, bueno, pues tanto nos han dicho, y en las redes sociales a veces hasta dan ya fechas muy aproximadas. Lo empezaron a hacer desde el 2021 y ahora se puede pensar, pues no hubo tal. Pero nosotros tenemos que estar preparados, en este caso, confiando mientras estamos en esta tierra y el día del Señor Jesús no se manifiesta. De todos modos, hay muchísimas promesas que Dios quiere que se cumplan en nuestra vida y tenemos que buscar ejercerlas. Bien. Entonces decía yo, Pablo apóstol deseaba preparar al pueblo de Dios de la iglesia de Jesucristo en Corinto para el día del Señor, por la promesa firme de la segunda venida, que incluye la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, según lo había enseñado y revelado en 1 Corintios 15:52. Fíjense en algo muy interesante. Nosotros lo leemos por libros aparte. Nosotros tomamos esto, pero esto antes se hacía por rollos, y el asunto no había separación muchas veces ni de libros, muchas veces no había separación de capítulos ni de versículos. Esa separación se ha hecho en una manera práctica para que usted y yo entendamos mejor la escritura. Pero esto que usted está escuchando, nosotros vemos que era la continuación de lo que él venía hablando en 1 Corintios 15:52. ¿Qué habló en 1 Corintios 15:52 con respecto al día del Señor Jesús? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Él venía diciendo esta promesa de resurrección de los muertos y de transformación de los vivos se va a cumplir. Y viene confirmándolo ahora diciendo, de tal manera que cuando nosotros leímos más en el 20 de 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esas famosas duplas que son de gran bendición. Ahora vamos a ver algo
explicando un poquito el contexto. En 2 de Corintios 1, 18 y 19 dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Bien, entonces ahora él agrega el sí y el amén, porque el sí era la manera en que se expresaban los griegos y el amén era la manera en que se expresaban los judíos, los hebreos. Ahora, el Espíritu Santo confirmaba varias cosas aquí. Primero, ¿por qué nosotros tenemos que estar confiados en las promesas de Dios y saber que se cumplen? Porque Dios es fiel. Y que la palabra que predicamos, los siervos, debe ser la de Dios. Fíjese lo que les estaba diciendo. Es la de Dios y no, si predicamos la palabra de Dios, no causa dudas. No debiera causar dudas. A veces lo que causa es controversias o opiniones diferentes. Pero si estamos predicando la palabra de Dios, no causa dudas. Las promesas de Dios siguen siendo firmes. Eso lo vamos a ver más adelante. No causa dudas. Y Pablo lo que estaba diciendo, no hay opciones, ¿eh? El día del Señor se va a cumplir, no hay opciones. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estemos aquí seremos transformados. Y en otras cosas, Dios va a cumplir sus promesas. Y saben que no tengan duda, si les hemos predicado la palabra del Señor, no hay duda. Ustedes crean esa palabra, no hay opciones de sabiduría humana. Por eso no ha sido sí y no, más bien ha sido firmes en el Hijo de Dios. Han sido firmes en el Hijo de Dios. La palabra que tenemos es firme en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos hablando la palabra de Dios, la palabra de verdad que Dios nos ha dado, la hacemos en el nombre de Jesús. Y si no nos salimos de eso, queda totalmente firme porque es en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en Jesús. En Jesús, todas las promesas de Dios ahora son en Jesús, sí y amén. Une el pensamiento de la iglesia reciente, muchos gentiles, y el pensamiento de los judíos, porque ahora es una sola iglesia, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? Los verdaderos siervos y su pueblo, no para gloria del hombre, no alguno, sino para la gloria de Dios. Es decir, que todo eso es para la gloria de Dios. Es decir, si alguna promesa de Dios se cumple y esta es firme y es segura porque la hacemos en el nombre de Jesús, es para la gloria de Dios. Lo que Dios hoy ha hecho de alabanza, de ministración, de todo lo que se ha hecho en este culto, es para la gloria de Dios. Muy bien, ahora vamos a estudiar un poquito. La palabra promesa en el griego, se va usted a maravillar. ¿Qué cree que es? Evangelia. ¿Oyeron eso? La palabra promesa es evangelia y significa anuncio por información o asentimiento, no asentamiento, sino asentimiento. Promesa específicamente significa una seguridad divina de algo bueno. Las promesas de Dios es la seguridad divina de algo bueno. Finalmente significa mensaje, que es como lo que hemos visto. Dicen evangelio, buena nueva, un mensaje bueno. No, se quedan cortos. Y esto también significa promesa. Viene de una raíz evangeló, que significa anunciar sobre, dedicarse a hacer algo, afirmar algo respecto a uno mismo, profesar, hacer promesa, prometer. Lo anterior nos lleva a ver que es una acción divina que se cumple siempre, pero también las promesas tienen que ver con una acción divina que a veces se cumple y a veces no se cumple. Entonces, ahora ya dejé el concepto bien claro y estamos viendo que hay un empate cuando vemos el evangelio eterno
es una promesa eterna. Y cuando vemos la promesa eterna, estamos hablando de una seguridad divina de algo bueno. Es decir, que todas las promesas que son algo bueno tienen que ver con que son parte del evangelio. La palabra evangelia es un superlativo. La palabra viene de epi y ángelos. Ángelos es mensaje, es lo que se comunica. Y epi es un superlativo, es un sobre. Es decir, es un sobreanuncio. Es una sobreseguridad divina de algo bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando tú encuentres alguna promesa de Dios, eso voy a hacer las próximas veces, les voy a enseñar dónde está esa palabra promesa. Nos está hablando de una seguridad divina que se va a cumplir, porque fallará algo que en donde se dice, esto que te estoy diciendo es una seguridad divina, ¿te fallará? Pues no, porque Dios la está diciendo. Ahora les estoy hablando que esta palabra promesa la usa Dios y lo usa para algo bueno y no hay falla. A veces la usa el hombre, pero a veces se cumple y a veces no se cumple, porque muchos dicen prometo esto y lo cumplen, o prometo esto y no lo cumplen. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento hay 3 pasajes acerca de las promesas de Dios. Vamos primero a Josué 21:45. Hay 3 pasajes y les voy a explicar esos 3 pasajes. Pero por ahora vámonos a Josué 21:45. Y mire lo que dice la escritura aquí. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y habla de todas las buenas promesas que Jehová había dicho. Vamos a seguir. El siervo conquistador de la tierra prometida, Josué, testifica que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho, todas se cumplieron. Todas, no faltó una. ¿Esto qué nos lleva a esa seguridad divina? Si tú recibes una promesa de Dios o crees una promesa, la lees en las escrituras, se va a cumplir. Y dice, se está tardando, aunque se tarde, se va a cumplir. ¿Cuántos años tardó en que Dios sacara a Israel de Egipto? 430 años. ¿Cuántos años se tardaron por su desobediencia y incredulidad de no creer la promesa? 40 años. ¿Cuántos años se tardó Josué en conquistar la tierra? Más de 5 años. Entonces, si le sumamos, dirían, la promesa de Dios de entregarles la tierra de Canaán, pues échele 475 años. Yo creo que se tardó Dios. Pues Dios tiene su tiempo y Él es eterno. Y Él sabe cuándo cumple. Pero nunca deja de cumplir sus promesas, siempre las cumple. Vamos a ver ahora el primer libro de los Reyes 8:56. Dije que son 3 veces que se habla de la palabra promesa. No hay mucho en el Antiguo, pero está muy profundo. Ahorita les voy a explicar. Vamos pues, les dije, primer libro de los Reyes 8:56. Y mire lo que dice la escritura aquí. Bendito sea Dios Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Vamos a analizar esto. Salomón, porque estas son palabras que habló Salomón, después de hacer una larga oración y súplica en la dedicación del templo. Si usted lee el capítulo 8 hasta el versículo 53, es una larga oración de dedicación. Estas palabras fueron después. En un templo que él edificó en pie, fíjese bien lo que está diciendo ahí, ¿sí? En pie, vamos ahorita a leer eso. En pie, se puso de pie él, en pie, hizo una declaratoria y bendijo a la congregación diciendo en voz alta,
¿Qué dijo en voz alta este hombre? ¿Qué dijo en voz alta? ¿Qué es lo que él dijo? Dijo lo siguiente: 1, bendito sea Jehová. 2, ha dado paz a su pueblo Israel. 3, conforme a todo lo dicho por Dios, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Así el día de hoy, para sus siervos y toda la congregación, para todo su pueblo, digamos amén. ¿Qué estaba diciendo este Salomón? Ya estuve de rodillas. ¿Dónde está eso? Ahí nosotros, si nosotros nos regresamos un poquito al 54 de Primero Libro de los Reyes 8:54, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. 55, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Ya no estaba de rodillas, ya no estaba suplicando, ahora estaba haciendo una declaratoria. Esto es muy importante. Aquí hay una diferencia. Una cosa es que esté yo rogando a Dios, una cosa es que esté yo suplicando a Dios, una cosa es que esté postrado a Dios, una cosa es que esté yo consagrando, dedicado. Pero cuando Dios me hace sentir, me puedo yo poner ahora de en pie y hacer una declaratoria en voz alta. ¿Saben qué? Va a ser bendito el Señor. ¿Saben qué? Nos va a dar paz. ¿Saben qué? Las promesas, aún las muy antiguas, que ya se cumplieron, quizá algunas, o se van a duplicar o triplicar, se van a cumplir hoy. Y las promesas que Dios ha hecho desde el Génesis ahora hasta el Apocalipsis se van a cumplir, aunque tengan miles de años, aunque tengan mucho tiempo. ¿Qué tengo yo que decir al hacer esta declaratoria? Bendito seas Dios, porque vas a cumplir las promesas. ¿Y sabe qué? La promesa de la venida de Cristo, la primera y la segunda, estaban profetizadas desde Zacarías, desde Isaías, cientos y miles de años antes. Pero ¿sabe qué? Se van a cumplir. Bendito sea Dios, porque se van a cumplir. Y saben que hay algo muy importante, que en ese ínter dice, por causa de estas promesas, una declaratoria: su pueblo va a tener paz. ¿Cuántos les hace falta la paz? Es una promesa que Dios nos está dando hoy. Vamos a ver algo muy interesante. Es un amén para hoy también en nosotros. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Aquí usted ha escuchado tanto en Josué como 21:45, como en 1 Reyes 8:56, en esta declaratoria, el término promesa. También me voy a quedar maravillado. ¿Qué cree que es en hebreo el término promesa? Dabar. Y usted ha escuchado dabar. ¿Sabe qué significa dabar? Palabra. Lo que dice el Señor. Dabar es palabra, materia, como de lo que se habló, o cosa. Como adverbio es una causa. Es una causa que trae una consecuencia, pero de bien. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? También se puede traducir como pensamiento, como promesa. Entonces, fíjese hoy lo que le voy a decir. Entonces, toda palabra que sale o ha salido de la boca de Dios se vuelve promesa. ¿Cuántos se gozan? Toda palabra que ha salido o sale de la boca de Dios se vuelve promesa. Por el significado, ¿sí?, que hay en griego, evangelia, es un asentamiento de su parte. O Dios, el Señor dice: estoy dejando asentado. ¿Qué dicen en los juzgados? Quedó asentado. ¿Qué dicen en los notarios? Quedó asentado. ¿Qué dicen los contadores cuando registran algo? Quedó
asentado. El Señor dice, si yo hablo, queda asentado. Queda como si fuera una notificación. Queda como si fuera un registro. Queda asentado porque yo le he hablado. Y si queda asentado, muchas cosas se van a quedar resueltas. ¿Qué pasa en un juzgado cuando alguien dice, no estoy de acuerdo con ello? No estoy de acuerdo con esto o aquello. A ver, vamos a ver. ¿Hay algún lugar en que esté asentado? Bueno, está asentado en la Constitución, está asentado en esta ley, está asentado en esta acta, está asentado en esta escritura, está asentado en esta contabilidad. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Es mucha la evidencia y es a favor del que reclama que quedó asentado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que aún hay un uso legal y judicial de gran bendición de derecho. El Señor ha dicho, lo que yo he hablado es un dabar, es una evangelia, queda asentado, hay una seguridad. No puedes llegar a tener duda, está asentado, hay evidencia suficiente para que te siga yo haciendo bien. No sé si usted, muy poquitos, gloria a Dios, y como que a lo mejor no entendieron, pues después escúchenlo. Bendito sea Dios. Entonces vemos esa palabra de dabar. Es una seguridad divina de algo bueno, es de acuerdo a esa raíz primaria, epangelo, que también significa afirmar algo respecto a uno mismo. Cuando Dios habla, Él está diciendo, estoy afirmando algo con respecto a mí mismo. Estoy afirmando algo que es parte mía. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy afirmando algo que salió de mi corazón. Algo que es mío. ¿Qué estoy elevando? Dije al principio que quiero fortalecer tu fe. Si tú encuentras en la Escritura una promesa y la haces tuya, ya está asentada, la habló el Señor de sí mismo y ¿sabes qué? Es firme, asegura. El tercer, vamos a dejar ahí. El tercer pasaje está en el Salmo 77 del 7 al 9. Ahora vamos a ver, no me puedo quedar, después seguiremos explicando cuando ya hablemos de cuáles son esas promesas, pero no va a ser en este mensaje. 7 al 9. Dice aquí, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Esto es muy bueno, que Dios sea propicio. De tal manera que está hablando de que está siendo a favor de nosotros, que el juicio es favorable. Seguimos. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Vamos a explicar un poquito de eso. Aquí hay una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, cuatro son. Aquí hay 5 preguntas, ¿sí? Ahora, antes de seguir, vamos a ver, aquí hay una parte donde dice que si se ha acabado perpetuamente su promesa. La palabra aquí no es dabar, es un sinónimo, omer o de emer, algo dicho, un discurso. Las promesas del Señor es lo que es algo dicho por Él, es un discurso, es una razón, es una promesa, una cosa, es su palabra. Es entonces, por lo tanto, un sinónimo de dabar, ¿sí? Y vamos a ver algo. Este no es un salmo de David. A partir del libro 3, los salmos son de Asaf. Asaf tenía muchas interrogantes en su corazón. Asaf era uno de los
directores de señores que también fue usado con revelación profética, había en su corazón muchas luchas. Por eso hace este tipo de preguntas. Asaf fue inspirado por el Espíritu Santo en estas 5 preguntas que le hizo a Dios. ¿Cuál es la primera? ¿Nos desechará Dios para siempre y no nos será propicio? Le preguntó, ¿nos vas a desechar? ¿Ya no nos vas a perdonar? La propiciación es la sustitución de la expiación y viene el perdón. ¿Nos vas a desechar? ¿Ya no nos vas a perdonar? ¿Cuál es la promesa? ¿Que Dios nos va a perdonar? Siempre. Segunda dupla. ¿Ha cesado para Dios siempre su misericordia? ¿Ha dejado Dios de ejercer su misericordia? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis la va a ejercer. ¿Sabe qué? ¿Ha dejado Dios de ejercer su misericordia? ¿No sale el sol para buenos y malos? No estábamos pidiéndole lluvia y ahora cómo ha mandado lluvia y más lluvia y más lluvia. Claro que estamos hablando de que Él también quiere un avivamiento. Nos ha mandado lluvia. Está llegando el momento en igualar en las presas del sistema Cutzamala de Conagua el 92%. Si llega a 92%, llegamos a igualar el máximo de agua que está reservada para el uso de todos los mexicanos que vivimos en la zona metropolitana. ¿Se ha acabado su misericordia? No. ¿No tiene misericordia de ti? Díganos quién no ha comido para que le demos para comer. Díganos quién no ha bebido para que le demos de beber. Díganos quién no, pues aquí lo estamos viendo, quién no tiene para vestir, que llegó aquí y dijo, miren hermanos cómo quedé. Todos. La misericordia de Dios, como hoy se nos dijo, es nueva. No voy a hablar de eso. Luego dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ya no va a haber promesas del Señor? ¿Ya no va a haber el Dabar ni el Omer de Dios o el Omer de Dios? ¿Ya no va a haber el Evangelio del Señor? ¿Evangelio del Señor? No se ha acabado. Tercero, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ya se le olvidó? ¿Tiene problemas en su memoria, en su mente? ¿Tiene un problema de Alzheimer? ¿Ya se le olvida todo? No, nunca se le olvida. A Él no se le olvida nada. Él decide perdonar y olvidar nuestros pecados. Pero Él decidió. Pero eso no quiere decir que no tenga memoria Dios de ello. Dios tiene memoria de todo. Entonces, ¿ha olvidado Dios tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Contestaríamos, Dios no ha cambiado. 1. Dios es fiel. Contestaríamos, Dios no miente. O sea, ¿qué estoy haciendo? Fortaleciendo en ti. Cuando tú le das una promesa, nunca dudes, ¿será que esta promesa que estoy leyendo aquí, que la quiero hacer mía, se me cumplirá? Sí se te va a cumplir. Hace muchos años vino una damita que conocía yo cuando pertenecía yo a una iglesia tradicional y me dijo, allí en la iglesia tradicional no creen en los milagros. Yo tengo ganas de que Dios me conceda un hijo, pero no es un problema de esterilidad, es un problema de retención en mi útero y no lo soporta mi cuerpo y ya van varios abortos. Los médicos me han dicho que ya no me vuelvo a embarazar porque es hasta grave y puede estar en juego mi vida. Pero vengo a pedirte que le ruegues a Dios que me dé un hijo, que pueda yo soportar el embarazo. ¿Y qué cree? Que oramos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios es fiel, no ha cambiado, sus promesas no han cambiado. Dije, Señor, hay promesa de que tú vas a dar descendencia
a tus hijos, esta hija tuya te pide, allá en la iglesia que va no creen, el médico no cree, pero tú haces cosas por arriba de la ciencia y sin que menospreciemos ni le vamos a decir nada al médico ni lo vamos a avergonzar. Y al tiempo tuvo su bebé. Y vino y dio gracias en aquella iglesia que estábamos en Athabasca, y dio gracias y dijo, el hermano oró por mí. No soy yo, son las promesas de Dios. Estábamos en el salón su fiesta también y vino una esposa de un pastor que dijo, soy estéril, no tengo hijo y voy a una iglesia que está avivada, pero pues no pasa nada. Pero yo he oído que usted tiene fama de orar por la gente que no tiene hijos o que está en esterilidad y que Dios le da. ¿Pudiera pedirle a Dios que me dé el ser embarazada, en poderme recibir en mi seno un embarazo? Oramos y al poco tiempo me habló y dijo, ¿qué crees? Ya estoy embarazada. ¿Cuántos alaban a Dios? Ni la misericordia ni las promesas, Dios las hace. Muy bien. Entonces ya le hablé en el Antiguo Testamento de estos 3 pasajes que confirman que las promesas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Son firmes. Tenga fe, créalas, ejérzalas. Si Dios te ha dicho, te voy a sanar, créale que le va a sanar. Y si la realidad mentirosa permanece, usted diga, la verdad de Dios es que su promesa, y Él me va a sanar, me va a sanar. Dios me ha dicho que me va a bendecir, entonces crea que Dios lo va a bendecir. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento 3 pasajes que nos revelan por su Espíritu Santo las promesas que hacen los hombres y su pueblo, las cuales a veces cumplen, a veces no cumplen, la mayoría de veces no las cumplen, a causa de su infidelidad, de mentirle a Dios y de engañarle. Con la palabra dabar leamos, o sea, con la palabra misma de promesa. Vamos a Esdras 10, vamos a Esdras capítulo 10, versículo 19. Esto ya a los que recibieron la escuela de crecimiento espiritual de Esdras ya lo conocen. Y vamos a irnos hasta allá, ya me pasé. Y es Esdras 10, dije Esdras 10, 19. Y dice aquí, Esdras 10, 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Usaron la palabra dabar, o sea, es firme, Señor. Decimos dabar, ¿sí? ¿Qué dijo Jesucristo? Por tu palabra serás condenado y por tu palabra serás justificado. O sea, tengamos cuidado, mayormente si le decimos a Dios, Señor, hago esta promesa. Aquí hablamos que extendieron su mano, hicieron promesa y cumplieron algo en donde estaban violando la palabra del Señor. Esdras encontró que los sacerdotes, los levitas, habían violado la palabra de Dios y su ley, tomando mujeres extranjeras. Esdras 10:10, y dice ahí, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Entonces estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Hoy lo siguen haciendo, lamentablemente. Pero bueno, allá cada quien sabrá que le venga esta palabra y lo derragulla esta palabra. Ahora vamos a ver, ¿sí? Que hubo una gran oposición y rebeldía. Y cuando vino este asunto, se tardaron 3 meses, del mes 10º al 12º mes. Esto fue descubierto a finales del mes 9, pero esto lo empezaron a arreglar en el mes 10º. Ahora vamos a ver que hubo una gran oposición. Y mire de quién. Vamos a Esdras 10:15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tiba, se opusieron a esto. ¿Y quién cree que se les unieron? Y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. O sea,
El pueblo y los siervos dijeron, no, ¿para qué cumples la palabra de Dios? ¿Se parece a algo que están haciendo hoy? No, no exageren. ¿Para qué ser tan radicales en cumplir la palabra de Dios? No, no la cumplan. No hay pecado. La gracia de Dios, la salvación no se pierde. Órale. Bien, la misericordia de Dios no ha faltado, no lo está predicando el hermano, no falta la misericordia, pero están desobedeciendo la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí adelante. Había oposición, ¿sí? Vamos a ver, esto empezó a hacerse en el mes 10º y hasta al 12º mes. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo se resolvió esto? Se resolvió, vamos a ver primero, vamos a ver en el 16 al final, donde dice, todos ellos por su nombre se sentaron en el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto. O sea, se sentaron, porque dijeron, está esto muy tremendo. El pueblo está pecando en cantidad. Hoy ya no está viendo temor de Dios, no está viendo obediencia a la palabra de Dios, no está viendo el buscar alimentarse de la palabra de Dios, está viendo un cristianismo y una iglesia cristiana como muy moderna, muy light, muy ligera. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Vamos a ver. Y dice el 7, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. ¿Hasta cuándo? El primer día del mes primero. O sea, el 10º, el 11º y el 12º. Entonces, ¿cuántos meses fueron? 3 meses para no cometer una injusticia de parte de Esdras y de los que decían, hay que cumplir la palabra del Señor. Hay que obedecer la palabra del Señor. Hay que creer las promesas de Dios, las que nos parecen a favor y las que no, aunque son a nuestro favor, no nos parecen. Al primer mes, en el mes de abril. Entonces, ¿cuándo empezamos? Nos regresamos. ¿Cuándo empezó esto? ¿Sí? Si era el mes anterior, es marzo, febrero, enero. Por enero empezó. 3 meses se echaron ahí. Acuérdense que el mes judío es diferente en la integración, no es del 1 al 30 como aquí, sino va siendo a veces de 15 al 15. Bueno, vamos a seguir aquí adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya dijeron el 1 de abril y entonces regresamos al momento de la promesa. Regresamos al versículo 10-19. Ya que cumplieron toda esta investigación en 3 meses, entonces sí, dice ahí el 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos, da todos los que eran, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres. Ahora nos agrega que ya no solo había desobediencia de la palabra de Dios en el pueblo, que no había solo desobediencia en los levitas, sino que eran desobedientes los sacerdotes, es decir, los siervos de Dios. ¿Dónde está empezando la apostasía en la iglesia de Jesucristo que no está creyendo en las promesas? Con los siervos de Dios, que están dejando correr cosas fuera de la palabra de Dios. Y aquí no lo vuelve a decir. Ahora vamos a ver, hicieron ya, entonces usted puede disfrutar el 10-19. Dieron su mano, o sea, estoy de acuerdo. Y en promesa, o sea, dieron palabra, dabar, dieron palabra y dijeron, vamos a despedir. Y aparte de ello dice, pues hasta vamos a hacer un superculto aquí con luces y muchas pantallas y todo, y vamos a hacer un culto aquí y vamos a ofrecer como ofrenda por nuestro pecado, vamos a hacer un gran culto para que Dios perdone nuestro delito. Todo esto es a veces pura apariencia. ¿Qué dice el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué tenemos que decir para estar aptos para las promesas? Si hacemos una promesa a Dios,
que sea de corazón. Me cuesta dejar ciertas cosas que me gustan, te va a costar. Pero tienes que cumplirle al Señor. Porque Él, ya vimos que Él sí cumple y no falla. Van ustedes a disfrutar esto muchísimo, esta enseñanza. Ahora, vamos a ver, yo hice un estudio y está la lista de sacerdotes, de levitas y del pueblo. ¿Cuántos fueron en estos 3 meses? Va el estudio que hice. Fueron 17 sacerdotes que andaban mal, que desobedecían la palabra de Dios. Fueron 10 levitas, entre ellos 2 que nos citan ahí, que le dijeron al pueblo, no, pues vamos a, ¿sí? Les gusta oír la verdad a muchos siervos, les gusta oír la verdad a muchos que tienen ministerios como los levitas, les gusta oír la verdad a muchos del pueblo, no. 17 sacerdotes, 10 levitas y 86 del pueblo. Esa es la lista que está aquí. Y por nombre. Algunos dicen, a mí me importa lo que usted diga y lo que diga la palabra. Pero arriba está Dios, dice. Pero yo los tengo contaditos y los tengo por nombres. Y sé, aunque te digas siervo de Dios, aunque te digas pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, aunque te digas diácono, aunque te digas todo, aunque te digas que eres de alabanza y que eres de, y que esto, que no estoy echándole aquí del ministerio de ayuda y todo, aunque te digas, si tú estás desobedeciendo la palabra, te tengo por nombre, ¿eh? Sé quién eres y qué haces. ¿Qué está diciendo? Que para que nosotros recibamos más limpiamente las promesas de Dios, tenemos que agregar algo muy importante: obediencia a la palabra de Dios y temor de Dios. ¿Está viendo esa obediencia y temor de Dios? No. Lamentablemente, no. Y por eso esta iglesia está marcada por aquellos que no les gusta escuchar la verdad y obedecer la palabra cerradamente, pero está también bendecida y con una señal de bendición de parte de Dios. Recibimos. Yo no sé ustedes, pero yo recibo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos ahí. ¿A dónde vamos ahora? Vamos ahora. Recuerde, y si usted estuvo, recuerde usted muy bien que Esdras y Nehemías caminaron juntos. No le voy a dar toda la historia, pero Esdras no aparece en los primeros 6 capítulos, sino que los escribe, aparece hasta el capítulo 7. Y usted va a encontrar que en el capítulo 7 nos dice que Esdras apareció en el año ¿qué? 8º del rey Artajerjes. Ahora, Nehemías apareció después. Si usted lee el capítulo 1, Nehemías apareció ¿cuándo? Sí, en el año 20 de Artajerjes. ¿Cuántos años de diferencia había entre la aparición de uno al ministerio? 12 años. Vamos viendo, 12 años. Usted dice, bueno, ¿de dónde sacan eso? Pues escuche las clases de escuela de crecimiento espiritual de Esdras y Nehemías, y de ahí lo sacamos, y yo lo confirmé con quien lo predicó, con el hermano Eliud, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver. Nehemías estuvo ahí, y cuando él llegó se puso muy triste. ¿Y para qué fue? Para construir el muro. El muro fue construido, según nos narra la escritura, ¿en cuántos días? 52 días, ¿no? No tenemos muy exactamente la fecha, pero Nehemías invitó por ahí a alguien que era el escriba y que conocía. Y si usted lee el capítulo 8 de Nehemías, va a encontrar que aparece Esdras, pero Esdras está apareciendo en el año 20 o 21, vamos a decir, no tengo exactamente la fecha, no, es muy difícil determinarla, de el reinado de Artajerjes. Entonces ya Nehemías ya tenía en el ministerio
dijéramos de 8 contra 21, ya tenía una experiencia y había pasado por haber corregido a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo. Vamos a ver por qué le dije. Ahora, una vez que Esdras trae el avivamiento, les lee la palabra todo el día, declara un ayuno, entonces por ahí, ¿verdad? Nosotros vemos que se levantaron unos levitas bien prendidos del Señor e hicieron una declaración tremenda. Hicieron una declaración tremenda. Ahora ya usted tendría que leer todo el capítulo 1 de Nehemías hasta el capítulo 9. Si no le está sabiendo la historia, léalo para que le sepa. Y si quieres tener más detalle, escuche las enseñanzas que hubo en la Escuela de Crecimiento Espiritual de Esdras y Nehemías. Pero vamos a ver qué dice Nehemías 9:38. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que se había construido el muro, vino un avivamiento, se aparece Esdras, se lee la palabra, hay ayuno, los levitas están avivados y levantan una declaración tremenda. 9:38 que dice: a causa pues de todo esto, miren lo que dijeron, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Ahora vamos a ver, no solo dabar de palabra, ahora ¿qué hicieron? Por escrito. Si pones las cosas por escrito, ya te comprometiste más, ¿o no? Si pones tu firma y tu huella y entregas tu credencial de lector, ya te comprometiste más. ¿Sí o no? Porque las palabras, muchos dicen algo y no lo cumplen. Pero cuando ya queda por escrito, lo escribieron y después todavía firmaron, y la firmaron los príncipes, los levitas y los sacerdotes, los que habían pasado por una situación terrible unos años antes. ¿Cuántos años antes? 8 menos, dijéramos, 21, 8, quítele 8, 1 y 7, 13 años antes. Ahora vamos a ver. Gócese en esto. Estamos hablando de que los hombres fallan. Se nos declara que hicieron fiel promesa escrita y firmada por los príncipes, levitas, sacerdotes, que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Porque ¿quiénes firmaron? Esto, como les digo, se lee continuado. Capítulo 10, versículo 1 dice: los que firmaron fueron, empezando por Nehemías, dijo: yo le entro. Y Nehemías no falló. Hijo de Acalías, Sedecías y todos los demás. Pero vamos a ver qué dice el versículo 28. Y el resto del pueblo. Entonces firmaron los príncipes, los levitas, los sacerdotes, y Nehemías el gobernador dijo: aquí estoy, yo sí me comprometo. Yo sí me comprometo, hermanos, ¿eh? ¿Y usted? Amén. Dice aquí ahora, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Dice que se habían apartado ya, hacían un compromiso y ya se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, a obedecer la palabra. ¿Cuántos decimos: me quiero apartar, Señor, de la ley de los hombres? Hay leyes, hay costumbres que hoy no podemos nosotros los cristianos aprobar porque están fuera de la palabra de Dios. Podemos respetarlas, pero no las vamos a aprobar. Entonces, dice que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Pero algo más dijeron ellos. Vamos a leer continuado. Se reunieron con sus hermanos 29 y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Bueno, ya lo leí. Muy bien. 30.
y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Volvieron a repetir que ellos no iban a permitir de ninguna manera este tipo de situaciones en donde se contaminarían con costumbres. Aquí más adelante se nos dice quién echó a perder a Salomón. El exceso de mujeres. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces se comprometieron. El 10:30. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Yo no veo a nadie. Lo de Esdras, ahora vamos a regresar. ¿Sucedió en qué año? En el año 8º del rey Artajerjes. Los del pacto que se hicieron al final del ministerio de Esdras y aproximadamente con Nehemías en el año 21 de Artajerjes, ya lo dijimos. Nehemías se regresó a Babilonia porque lo llamó el rey y tuvo que volver a Jerusalén. Pasaron muchos años. Ya vieron, el año 8º, el año 21. Ahora nos vamos a Nehemías capítulo 13, versículo 6. Y dice ahí: mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. En el año 32, ahora ya vemos 8, 21, 32. ¿Cuántos años habían pasado del 21 más o menos al 32? 11 años. 11 años. Estamos viendo que el hombre miente, falla y no es fiel. Y el tiempo lo hace que se deslice. Ahorita lo vamos a probar. Entonces vamos a ver. Y Nehemías regresó. Ahora estamos viendo que se encontró algo muy tremendo. Que se encontró algo muy tremendo. ¿Qué se encontró? Bueno, nos habla varias cosas. Primero, vamos a encontrar que Tobías había metido cosas incorrectas en los atrios del Señor en el templo que estaba consagrado. Yo a veces he ido a algunas iglesias y me han echado luego fuera porque usan el lugar que está consagrado para el Señor para cosas, aunque no son malas, son del mundo, para fiestas, para comidas y todo, y eso se vuelve un desorden. ¿Qué es la casa? ¿Cómo debe llamarse el templo del Señor? Casa de oración, ¿verdad? Y si no está para alabanza del Señor, ¿qué está haciendo la iglesia? Fui a una iglesia y tenían un super árbol y llamé al pastor, nunca más me volvieron a invitar, y era porque era Navidad, y le dije: mira lo que dice la palabra del Señor, que no debe de haber árbol en el templo de Dios. Y tú mira nada más, y muchas iglesias tienen ahí en esos días su árbol. Leyó la palabra y ajá, no la tengo ahorita. Entonces lo leyó y no me hizo caso. Yo no fui vuelto a invitar a ese lugar, indudablemente que quedé marcado, porque yo le dije que no debía de haber árbol, porque en los árboles se hacía la adoración idolátrica. Yo sé que van a decir: ay, ¿qué tiene que ver? Es Navidad y es tiempo de Santa Claus. Pues, ¿qué es Santa Claus? ¿No es el más grande mentiroso? Porque, y el más grande, el más injusto, porque le regala al que le conviene, y al que no le conviene no le da nada. Y los niños quedan traumados porque luego dicen: yo le pedí esto y no me trajo nada, o yo le pedí esto y me trajo esto y yo no le pedí eso. Entonces Santa Claus es un mentiroso. Bueno, ya no vamos hoy no me toca hablar de eso. Muy bien. Entonces estamos viendo ahí que él regresó en el año 32, pero se encontró un gran desorden. Nada más después de que firmaron el pacto de obedecer la ley de Dios, 11 años después.
A veces los cristianos hacemos una promesa y se nos olvida. Ya pasaron 11 años. Yo creo que Dios ya no me va a demandar que cumpla esta promesa. Yo creo que Dios, ya soy un cristiano muy antiguo, me da derecho, tengo licencia para pecar, porque ya tengo muchos años de cristiano y de siervo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque está sucediendo que después de un cierto tiempo nos deslizamos, nos relajamos y se nos olvidan. Ahora fíjense, ¿a Dios se le olvida? Aunque pasen cientos de años, Él cumple las promesas porque es fiel, pero nosotros no las cumplimos. A ver, vamos a seguir aquí. Ya estoy casi por darles la idea final. Vamos a ver entonces, ellos cometieron varios errores. Vamos a ir a Nehemías 13, 23 y 24. De Nehemías 13, 23 y 24. Vi asimismo en aquellos días a judíos, órale, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no habían hablado, ya no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¡Órale! A ver, en el año 8 dijeron, ya no, hacemos pacto. Después vemos que en el año 21 dicen, firmamos pacto, nuestras hijas no son dadas a los impíos, ni nuestros hijos tomarán mujeres impías o idólatras. Y ahora vemos que aquí, 11 años después, localiza que los judíos ya habían tomado mujeres filisteas. Es que las filisteas están súper. Amonitas. Es que las amonitas pues tienen a Moloc. Moabitas, esos tienen a Quemos. Sí. Y la mitad de sus hijos, o sea que estos eran mujeriegos. Porque dice que la mitad de sus hijos hablaban filisteo y la otra mitad hablaba judío. O sea que ya traían un desorden ahí en la familia terrible. Y otros ya de a tiro hablaban conforme a cada pueblo. O sea, había ya de todo. ¿Dónde está que habían ellos dado palabra, habían firmado y habían declarado que no lo iban a hacer y lo hicieron? Se lo vuelvo a leer. Dice que ellos, dice ahí, en el 38, hicieron fiel promesa, la escribieron, la firmaron y dijeron, ¿qué es lo que ellos dijeron? 30, y no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaría sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué pasó? Hermanos amados, la salvación no se hereda. La relación con Dios no se hereda. La obediencia de los padres tiene que ser de guardar y decir, esto es fiel, esto es radical. No debemos de permitir. Yo puedo decirles algo, un testimonio. Y en mi propia casa, mi hija empezó a tener una relación con un joven. Y este joven no era cristiano. Corrió un tiempo y senté al joven y a mi hija y le dije al joven, joven, ¿usted quiere recibir a Cristo? Me dijo, no, yo no tengo interés en recibir a Cristo. A partir de este instante, usted no puede entrar a mi casa. Segundo, y ahí delante de él le dije a mi hija, si tú continúas con él, yo no te voy a conocer. Yo no me voy a presentar a que te hagas tu pareja o que te vayas a casar en una iglesia idólatra. No voy a ir. Quedas fuera de mi bendición. ¿Le quedó claro?
El joven se salió despedido, no volvió. Mi hija lloró, pero ella dijo, te voy a obedecer. Hoy ella está casada con un cristiano. Ustedes lo conocen. ¿Cuántos alaban a Dios? Tiene uno que ser como padre radical, fiel promesa, escrita y declarada, y es no. Pero me dijo un cristiano, es que los cristianos luego no se esfuerzan, no hacen lucha, no. Yo quiero a alguien que sea próspero, que tenga una buena carrera para mi hija y todo. Aflójale. Jesús dijo algo, que si ganares todo el mundo, ¿de qué te sirve? En el día del juicio, ¿qué darás de recompensa por tu alma? ¿Qué? Yo sé que este tipo de mensaje pica. Este tipo de conversaciones pica, pero aquí véanlo. Vean la desgracia de todo esto. Algunos dirán, pues eso es lo que usted opina, yo opino diferente. Y haz como tú quieras, es tu decisión. Pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios y los siervos de Dios estamos delante del Señor. Y estamos diciendo, queremos cumplir tu palabra. Queremos tus promesas. Y te vamos a corresponder al obedecer y a tener temor de Dios. Y si te hacemos una promesa de serte fiel, te vamos a tratar de ser fiel. ¿Es fácil guardarnos fieles al Señor? No. No es fácil. Es fácil que le dijimos al Señor decir, esto lo hago a un lado porque está fuera de tu palabra. No. Pero tenemos que estar delante de Dios y decirle, ayúdame, Espíritu Santo. Consuélame con tu palabra. ¿Cuántos ven una enseñanza muy fuerte hoy aquí? Se habían deslizado y habían violado la promesa escrita, firmada y hecha pacto unos años atrás, hecha primeramente delante de Esdras, luego delante de Nehemías, ¿sí? Y en el tiempo de Nehemías también estuvo Esdras, aunque él no firmó, lo ocultaron de alguna manera. Mi familia se enojó mucho conmigo porque un sobrino me habló y me dijo, me voy a casar, tío, y quiero que vengas a mi boda, pero me voy a casar en tal iglesia católica. No voy a ir porque tú eres un traicionero. No tengo nada con la que es tu compañera, pero tú estás traicionando al Señor, no voy a ir. Y le hablé a mi hermano y le dije, tú haces mal y todo. Yo sé que la familia dice, es que es la familia, es que tienes que guardar la familia. Pues yo tengo una familia arriba, yo pertenezco a la familia del Señor. Y esa es mi familia principal. Es que si no, la familia se me arranca. Pues que se arranquen. Y sí, mis hermanos se arrancaron. ¿Sí? Pero yo le dije, no voy a ir, mayormente porque tú conoces y eres hijo de Dios y vas a doblar tu rodilla delante de un ídolo. No voy a estar ahí. Y si llegar a estar, te la voy a armar porque voy a hacer guerra espiritual. Mejor no vayas. Porque usted dirá, nos está predicando, pero también les estoy dejando ejemplos. También estoy diciendo que pagamos el precio por obedecer la palabra de Dios. ¿Y usted lo va a pagar o se va a deslizar? Yo sé que hay unos pocos, pero qué bueno porque 12 cambiaron el mundo de hechos del Espíritu Santo. Y algunos dirán, seguir esta línea de la palabra es muy difícil. Muy bien. Podemos entonces engañar, ocultar.
y mentir aún a los siervos. Porque ¿a quién le mintieron? Le mintieron a Esdras y le mintieron a Nehemías. Y cuando Nehemías regresó dijo: bola de mentirosos, unos están dejando usar en la casa del Señor como almacén de este que es enemigo de Tobías, pero otros ya se pasaron de raya. Vamos a ver, lo peor de todo es que uno de los hijos del apóstol, pues se puso el apóstol, o sea, del sumo sacerdote, ¿sí? Era yerno de Sanbalat. ¿Se ha leído usted Nehemías? Tobías, Sanbalat y Gesem, el árabe, eran los peores enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo va a emparentar usted con el diablo? ¿Cómo va a emparentar con unos hijos del diablo? Es que tienen mucho dinero. Nehemías 13:28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, o sea, era nieto, era yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Dije: a este ni me lo acerquen, fuera. Probablemente iba a ser el siguiente sumo sacerdote. Tal apóstol está encarcelado en Los Ángeles, tal apóstol esto, tal aquello. ¿A dónde estamos llegando por desobedecer la palabra del Señor? Las promesas de Dios son fieles, pero yo también tengo que ser fiel y decirle al Señor: voy a cumplir. Bueno, eso queda para usted como apóstol y pastor y porque se cree la palabra, pero yo, acuérdese que eran 17 sacerdotes, 10 levitas, 10 diáconos y 86 del pueblo. Usted es el pueblo. Se la dejo de tarea. Muy bien, termino. Estas son en donde se usó la palabra damar. Se comprometieron el pueblo, los príncipes, los sacerdotes, los levitas, pero no cumplieron. Nehemías sí cumplió. Esdras sí cumplió. ¿Cuántos a veces cumplen? 1, 2. Y Dios los conoce perfectamente. Termino diciendo Eclesiastés 5:4. ¿Qué nos dice Eclesiastés 5:4? Con respecto a qué haces promesa. Porque fallamos en tantas cosas. Que yo no estoy de acuerdo con los diezmos, que yo no estoy de acuerdo con que nos obliguen a ir a la iglesia, que yo no estoy de acuerdo porque tengo que estarme congregando todos los domingos. Pues, hazlo como quieras. 5:4. Cuando Dios haces promesa, aquí se usa el otro término. Cuando Dios hace, se usa omer o emer. Cuando Dios haces promesa, no tardes ¿qué? En cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esto no está escrito. Pero cuando Salomón llegó delante del Señor: ven acá, mira lo que escribiste. Me hiciste promesa. Dijiste que no debías tardar en cumplirla. Según eres el hombre más sabio. Muchos me han criticado porque dicen: ¿por qué le echa al rey Salomón si es el más sabio? Se le robaron las mujeres los sabios. No se complacen los insensatos. Cumple lo que prometes. Eso es duro para cada uno de nosotros. Eso es muy fuerte para nosotros. Termino. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Vamos a concluir. Son firmes, son seguras, son un asentamiento
y están asentadas por el testimonio de Dios y en las Escrituras. Siempre se cumplen. Las promesas del hombre solo se cumplen cuando hay temor de Dios, temor a su palabra y temor a su nombre. No se le olvide 3 cosas para que se cumpla si usted le promete a Dios algo: temor a Dios, temor a su palabra y temor a su nombre. No confíes en ti mismo. Si algo le has prometido a Dios o a tu prójimo delante de Dios, cúmplelo.